Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza. Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy sean todos bienvenidos a esta nueva clase. Hoy tenemos un nuevo tema en la clase, ¿ok? En esta clase de lengua vamos a conocer novelas latinoamericanas del siglo XX, ¿ok? Novelas. Hablando de la literatura pues también puede existir novelas, ¿ok? Luego estas sí son las que se pasan a televisión o se las hace dramática, ¿ok? Bueno, eso ya es otro tipo de novela, el que ustedes creen que es como María la del barrio, ¿verdad? Otro tipo de novela, Amor salvaje. Bueno, novelas literarias. En este momento, chicos, en la página 230 puedes encontrar este tema y vamos a empezar con las siguientes preguntas. Este tema del día de hoy vamos a conocer solo una novela literaria llamada así 100 años de soledad. 100 años de soledad, quien la escribió y el autor de esta novela, escritor, fue Gabriel García Márquez, el colombiano Gabriel García Márquez, muy conocido y muy famoso por ser un escritor muy bueno, ¿sí? Entonces, chicos, el día de hoy vamos a empezar con la siguiente pregunta. Quizás podemos ver una diferencia entre novelas y cuentos. El día de hoy, chicos, quiero que respondan. ¿En qué se diferencian las novelas de los cuentos? Hablando de la literatura, ¿ok? La novela y los cuentos. Bueno, las novelas y los cuentos son narraciones, ¿verdad? Necesita a alguien, una persona en sí, que los va a contar, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en las narraciones estas pueden ser un poco cortas. En las narraciones de los cuentos pueden ser un poco cortas que en las novelas. Las novelas son un poco extensas porque pueden existir capítulos, pueden existir sagas. Sí, sagas. En cambio, un cuento, ya tiene un principio y un final. Sí, es un cuento en sí, pero los dos son narraciones. Lo que se diferencia de pronto es el tiempo o duración de este. Sí, duración de este. Ahora, luego viendo estas diferencias de cuentos y narración, cuentos y novelas, ¿cuál de ustedes creen que han sido muy conocidas como novelas latinoamericanas? Porque ustedes conocen que en sí la literatura proviene o es muy enriquecida en Europa, en otros países, ¿verdad? Pero nosotros fuimos acogiendo también todo esto. En Latinoamérica existen muchas novelas conocidas, las cuales son estas siguientes que te voy a mostrar. Como novelas tenemos muchas, ¿verdad que sí? Tenemos de Gloria Susana Esquivel, tenemos otra novela de Fernanda Melchor, de Sergio González Rodríguez, una muy conocida que es Pasajeros ex Tránsito. Tenemos como ejemplo Raza y Política en Hispanoamérica. También tenemos otra de Gabriel García Márquez que se llama Memoria de mis tristes. ¿Ok? Tenemos novelas de Emilio Renzi y muchas novelas de Latinoamérica. Bien, chicos, en este momento vamos a leer lo que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, porque luego vamos a tener que realizar unas siguientes actividades en la próxima clase acerca de este primer capítulo de esta novela. 100 años de soledad, capítulo 1. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas habían que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, se presentó con el nombre de Melquíades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con aspecto acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima, así decía José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia. Pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, él previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sombrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en mostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive al fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo inferior tenía la resonancia hueca de enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro de un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa, claro que sí. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asombraba
al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquíades. Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquíades otra vez trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingones imantados y las 3 piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula, su esposa, lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirla. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregó por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga. Se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, y estuvo a punto de incendiar la casa. Chicos, el día de hoy concluimos con esta primera parte de las novelas latinoamericanas, leyendo y conociendo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En este momento te dejo la siguiente actividad que puedes realizar a continuación. Muchas gracias por tu atención brindada. El día de hoy te envío un fuerte abrazo, cuídate mucho, excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima clase con muchas más ganas para conocer la construcción, características de las novelas latinoamericanas del siglo XX. Nos vemos, cuídate mucho y que Dios te bendiga.